Tu dinero en acción, episodio 15. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy hacemos un pequeño alto en el camino en los temas divulgativos o relacionados con empresas para volver a utilizar el podcast para hablar de la situación actual del mercado. Cuando presenté este podcast dije que una de las principales utilidades del mismo era comunicarme con los partícipes del Fondo Acción Global y contar pues las situaciones de actualidad que fuesen sucediendo o las diferentes medidas que fuésemos tomando en la cartera con respecto a lo que fuese sucediendo en el mercado. Y aunque es verdad que en el capítulo del primer consultorio que hicimos ya hablábamos un poquito de la situación entre Rusia y Ucrania, pues la verdad es que los acontecimientos han seguido evolucionando y de manera no demasiado positiva y bueno, pues el mercado también ha ido reaccionando y es normal que pues haya algunas personas más o menos preocupadas por la situación. Y bueno, pues como es rara la semana que no tengo varias consultas sobre la situación de mercado, sobre la caída de la renta fija o la caída de la renta variable, la caída de las empresas de nuestro fondo, sobre cómo comportarse ante toda esta situación, sobre la guerra, inflación, subidas de tipos de interés, subida desorbitada de las materias primas y posible repercusión en una ralentización o crisis económica por la subida del petróleo, etcétera, etcétera, pues oye, me ha parecido útil, ya que se lo estoy contando a varios partícipes poco a poco, pues contaros eso a todos vosotros, porque seguro que hay bastantes personas que aunque no me hayan llamado para preguntarme, sí que están pensándolo o sí que están preocupadas y así se lo cuento también a ellos, aunque no hayan dado el paso de preguntarme. Entonces, bueno, aunque considero que no debemos estar demasiado pendientes de todos estos acontecimientos puntuales que van sucediendo en el frente macroeconómico y geopolítico, pues dado que tenemos bastantes frentes acumulados y que la preocupación y la abultada caída de mercado pues está siendo especialmente reseñable, pues sí que he querido hacer un capítulo especial hablando de todo esto y sobre todo comunicándoos un poco las medidas que hemos tomado para proteger nuestra cartera. Entonces, situación a la que nos enfrentamos. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de la situación. Creo que es algo conocido por todos, así que no me voy a parar mucho en la sucesión de acontecimientos de los últimos meses. Pero bueno, pues sí que por recapitular un poco de dónde venimos para ver un poco hacia dónde vamos. Como sabéis, el COVID ocasionó una rotura en la cadena de suministro bastante importante y un desabastecimiento en diferentes materias primas, stocks, etcétera, etcétera, que pues cuando vuelve la demanda de golpe, ocasionado también o fomentado por las grandes inyecciones de liquidez de los diferentes bancos centrales a través de diferentes programas de rescate, cheques, créditos ICO aquí en España o programas de rescate masivos en Estados Unidos, pues la velocidad de circulación de todo ese dinero y la falta de stock y de materias primas, pues ocasiona que empiecen a subir los precios de manera desproporcionada, ¿no? Entonces, además, en una situación en la que, aparte de haber muchísima liquidez, los tipos de interés los ponen al 0% para fomentar la recuperación económica, pues eso como que llueve un poco sobre mojado y el acceso al crédito barato fomenta que haya todavía más liquidez en circulación y que la gente pues pueda financiarse a precios muy económicos, pues al volver la demanda de golpe y quizá por encima de lo que se esperaba o quizá todavía por encima de lo que había previamente, pues esto hace que la situación de subida de precios se vuelva todavía más grave. Entonces, bueno, pues ya estábamos en una situación de costes energéticos al alza porque como queríamos vivir en un mundo más verde, hacía muchos años que no se invertía en energías fósiles, se estaban cerrando centrales térmicas o centrales de producción de energía a través de la quema de carbón, se estaban cerrando centrales nucleares
y nunca íbamos a volver a ir en coches de combustión, de combustibles fósiles, diésel, gasolina, etcétera. Íbamos a ir todos pues en patinetes eléctricos, en coches de baterías, y hasta incluso los camiones de mercancías y los barcos iban a funcionar con baterías. Pues lógicamente cuando de repente la situación evidencia que hace falta mucha energía y que no hay todavía energías renovables ni baterías para acumular todas esas energías suficientes para vivir en un mundo más verde, a lo mejor en el futuro sí, pero todavía no, pues lógicamente cuando el sector energético lleva tanto tiempo sin invertir en CAPEX o introducir inversiones en pozos petrolíferos, plataformas de gas, etcétera, etcétera, pues aumenta mucho la demanda y los precios se disparan por completo. Entonces, bueno, pues el mercado realmente lo que le preocupa de todo esto y un poco la caída del mercado y en especial de las empresas de crecimiento viene porque el mercado da por hecho que después de la inflación o al subir el petróleo y subir los precios, a continuación los bancos centrales lo que van a hacer es subir los tipos de interés y a un coste de dinero más caro se le exige más rentabilidad a todas las inversiones e igual que ha caído la renta variable, pues hay inversiones de renta fija, como hablábamos en uno de los capítulos anteriores, que están cayendo y mucho, que en muchos casos productos que estoy viendo estos días de renta fija, pues es bastante más grave que un producto conservador de una persona que ha dicho al banco, a su entidad de inversiones, etcétera, que no quería grandes variaciones, que tampoco quería conseguir grandes rentabilidades, pero que quería que su patrimonio no cayese, pues que fondos de renta fija se hayan ido a hacer cosas indebidas porque no obtenían rentabilidad en ningún lado y se hayan ido a bonos de países del este o bonos emergentes, etcétera, o duraciones más largas y que en el plazo de un mes y medio, 2 meses tengan caídas del 7 o del 8%, pues es en algunos casos incluso más grave que alguien que ha ido a por la volatilidad de la renta variable y alguien que ha ido a obtener más rentabilidades altas vea como un fondo de renta variable le cae un 15 o un 20% en 3 meses, ¿no? Que eso es bastante habitual. Entonces, bueno, pues toda esta situación, además, como que llueve sobre mojado y Rusia ataca a Ucrania y pues como pasa mucho gas por allí y Rusia es uno de los grandes exportadores a Europa de petróleo y de gas, pues eso hace que se dispare todavía más el petróleo y el gas, eso fomenta o desemboca en todavía más inflación y el mercado pues como que mete en precio el riesgo de más subidas de tipos de interés, ¿no? Ya con la energía al precio a los que estaba, pues oye, si el petróleo ya 80, 90 estaba desembocando en inflación, pues a 120 o 130 y con el gas como está, la energía, la luz al precio al que está, pues esto empieza a desembocar en un riesgo de ralentización económica, porque ¿qué sucede? Que nosotros en nuestra casa vemos cómo nos sube el recibo de la luz. Pero imaginaros vosotros una empresa de acero que tiene unos hornos de fundición que tiene que quemar muchísimo gas para fundir el acero y ya juegan con márgenes bastante reducidos. Imaginaros vosotros la subida de costes que están teniendo. O una empresa de vidrio que tiene que consumir muchísima energía eléctrica en su planta de producción. O una empresa industrial que aparte de energía pues le están subiendo el coste de las materias primas, etcétera, etcétera. Pues hay muchas industrias que están viendo cómo se reducen a marchas forzadas sus márgenes y los que ya jugaban con márgenes reducidos pues están entrando en pérdidas, con lo cual al final puede ser que reduzcan personal, que hagan expedientes de regulación de empleo y el mercado se empieza a dar cuenta que a lo mejor no solo no seguimos creciendo al ritmo al que estábamos creciendo, sino que a lo mejor hay una ralentización o posible crisis económica. Todo esto, como os imagináis, pues el mercado, como se anticipa a todas estas situaciones y reacciona muy rápido, bueno, pues la caída del mercado es ya muy abultada desde el mes de noviembre, que empezó más o menos toda esta corrección. Es verdad que muchas compañías veníamos de una situación de demasiada bonanza económica o demasiada subida en muy poco tiempo y que todo eso debía reajustarse, pero lo que ha sucedido es que nos hemos ido un poco al polo opuesto. Como veréis, los que sigáis un poco indicadores de este tipo de miedo de mercado, hay un indicador muy conocido que lo publica CNN, que mira de todo tipo de métricas, demanda de bonos basura, ratio de opciones entre call y put, volatilidades de mercado, tipos de interés, tendencia o momentum del mercado de renta variable, etcétera, y hace un agregado con toda esa información y dice, oye, el mercado está en un momento avaricioso de euforia o el mercado está en un momento de pánico y de miedo y de venta desproporcionada de todo tipo de activos de riesgo. Bueno, y hace un ratio entre 0 y 100, ¿no? Pues cerca de 100 es euforia absoluta y cerca de 0 pues es miedo, pánico, ¿no? Normalmente en general cuando está cerca de 20, entre 20 y 25 pues suele ser un momento bueno para invertir en el mercado, suele ser momentos de mucho pánico y al revés, ¿no? Cuando está desproporcionadamente alto suelen ser momentos para salir del mercado. Es el indicador de CNN que se llama Fear Greed Index, o sea, miedo y avaricia índice, ¿no? El índice del miedo y avaricia. Bueno, pues estaba haciendo 12, 14 esta semana, es decir, ventas bastante masivas con todo el tema de la guerra, ¿no?
Entonces, bueno, pues desde noviembre llevamos con todo esto y es verdad que pues, compañías creo que merecidamente habían puesto los pies en el suelo y habían caído mucho, pero hablamos ya de que, por ejemplo, pues el Nasdaq, que como os decía antes, las subidas de tipos de interés a las empresas de crecimiento que tienen los flujos más en el futuro son a las que más le afectan la subida de tipo de interés, importantísimo a sus cotizaciones, no a la realidad del mercado. Ya hablaremos después, cuando os hable de las empresas que nosotros tenemos en cartera, como la subida de tipos de interés a empresas que no tienen deuda, empresas de crecimiento con poder de fijación de precios, etcétera, a la realidad económica de sus negocios no les afecta, pero a cómo las valora el mercado o a cuánta rentabilidad les exige a su cotización en el mercado todos los actores que están comprando y vendiendo compañías, pues lógicamente pues que suban los tipos de interés a estas compañías es a las que más les afecta. Hablamos de una corrección que ya supera el 20%, que es donde se denomina que entra en un bear market o territorio bajista de los osos, ¿no? Sabéis que bull and bear, pues los toros son los alcistas y los osos son los bajistas. Pues bear market, territorio de los osos, pues el Nasdaq ya entró en territorio bajista teóricamente, que es cuando llega una corrección de ese máximo superior al 20%. Bueno, si vosotros miráis, vamos a dejar la burbuja tecnológica aparte, el crack de las .com del año 2000, y vamos a considerar que el 2008 también fue un cisne negro bastante desproporcionado, o de los que se produce solo cada 10 o 20 años, y vamos a considerar que desde el año 2008 empezó un periodo alcista en el que ha habido bastantes crisis intermedias, crisis de la zona euro, crack de la bolsa china, el Brexit, una caída muy fuerte que hubo por una ralentización que se esperaba y subida de tipos a finales de 2018, el COVID en 2020 y ahora guerra más inflación más subida de tipos, ¿no? Todos estos escenarios, digamos que no son tan catastróficos como 2008 o como el crack de las .com, pues desde el año 2008 la caída que acaba de tener el Nasdaq del 23-24% más o menos, ya está entre las tres más grandes que ha tenido en los últimos 14 años. Es decir, estamos hablando de caídas ya que empiezan a ser territorio en el que podemos empezar a pensar que suelen ser los escenarios en los que hay mucho pánico de mercado y que siempre a largo plazo terminan demostrándose como épocas bastante buenas para invertir. Pero no solo esto, sino aparte lo que os decía de los fondos de renta fija, o sea, fondos de inversión que normalmente te están dando el 1 o 2% anual, si es que te lo dan, que de repente en un mes y medio caigan un 7 o un 8% por un estrés o un shock de liquidez tan fuerte como el que ha habido por la guerra de Rusia, de la guerra de Ucrania y Rusia, la invasión de Ucrania, pues lógicamente estas cosas no pasan muy habitualmente, con lo cual empezamos a ver entre Fear Greed Index en 12, 14, que estamos hablando de territorios muy extremos, el Nasdaq en una de las tres caídas más grandes que ha habido en los últimos 14 años y los fondos de renta fija con la subida de tipos de interés y la inflación desplomándose hasta el punto de que inversores conservadores acaban de perder en el plazo de 3 meses todo lo que habían ganado en los últimos 5 o 10 años, pues estamos empezando a ver que la situación es bastante especial. Pero es que además, importante, en el Nasdaq estamos viendo caídas del 23 o 24%. Pero es que lo que estamos viendo es que en el Nasdaq hay una serie de compañías como son Tesla, Nvidia, Microsoft, Google, Facebook, Amazon, Apple, etcétera, que son de las que mejor han aguantado la caída. Son compañías que, como generan mucha caja, ya estaban cotizando múltiplos razonables y son líderes y tienen muchas ventajas competitivas, han caído mucho menos que la media del mercado. Entonces, si el índice tiene muchas compañías que pesan bastante y ha caído un 20 y pico %, que es una de las caídas más grandes de los últimos 14 años, ¿qué estará pasando entre el resto de compañías? Bueno, pues está pasando la de Dios. Es decir, una caída del 20% del índice no refleja lo que ha sucedido en muchísimas compañías más medianas, menos conocidas, compañías que estaban más sobrevaloradas, etcétera, etcétera, que das una patada y te salen 50 compañías que han caído 50, 60, 70 y 80%. Entonces empezamos a ver que la situación a lo mejor sí que es bastante especial, no es solo un 20 y pico % de caída del índice, sino que empezamos a ver que a lo mejor es una caída que no es que sea el crack de las .com, pero a lo mejor se le parece bastante. Estoy simplemente definiendo un poco el entorno en el que nos encontramos para luego contaros un poco mis conclusiones sobre la situación y sobre nuestra cartera. Después de esta situación tan especial, ¿qué es lo que está pasando con el mercado? O un poco los actores que yo veo cerca de mí, ¿no? Es decir, oye, ¿qué están haciendo la gente con sus carteras? ¿Qué le están recomendando las bancas privadas a sus clientes? Cuando vas a una oficina de banca comercial y de repente pues tienes un fondo que está yendo mal, ¿qué les están diciendo? La gente que normalmente tiene clientes más o menos conservadores, que de repente les está cayendo un 6 o un 7% la cartera en el plazo de un mes y medio, ¿qué están haciendo? Bueno, pues por lo general, lo que estoy viendo es que el instinto básico o instinto humano de
de protegernos al miedo, protegernos ante la pérdida o de defendernos ante una situación desconocida, en estos escenarios de aumento del riesgo, de aumento de la tensión internacional, aumento de los conflictos bélicos, todo esto todos los titulares de prensa que estamos escuchando, tanto si ponemos la radio, si ponemos la televisión, pues inflación, subidas de tipos. La única parte buena es que parece que el COVID ya no existe, pero que se han llenado todos los titulares, o sea, no existe gracias a Putin el COVID. Es decir, todos los titulares es guerra, recesión, inflación, subida del petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, pues la gente está muy preocupada y como está preocupada, el mercado ya ha reaccionado a esto. Es decir, la situación en la que nosotros podemos tomar decisiones ahora ya es después de una caída muy abultada del 20 y pico % en muchísimos índices, del 50, 60, 70% en muchas compañías y de un 6, 7, 8, 10% en muchos fondos de renta fija teóricamente conservadores. Y entonces en esa situación me encuentro con que hay diferentes bancas privadas, diferentes gestores de carteras discrecionales, etcétera, etcétera, que estoy escuchando que en los morning meetings, en los podcasts semanales que sacan, en las llamadas a clientes, etcétera, etcétera, les están diciendo que el mercado está roto, que hay que salirse del mercado y que hay que bajar la exposición al riesgo porque esto se va a los infiernos. Y después de una caída tan abultada como esta, cuando sus clientes ya tienen una pérdida bastante importante, entonces le están diciendo a los perfiles más agresivos o más pro bolsa que se pongan al 20 o 30%, es decir, que vendan un 60 o 70% de su parte de bolsa después de una de las mayores caídas de los últimos 14 años, los perfiles medios les están diciendo que se salgan completamente del mercado y a los perfiles conservadores que solo tenían renta fija, después de que pierdan en un mes y medio, 2 meses, lo poco que habían conseguido rascar en los últimos 5 o 10 años, también les están diciendo que asuman esa pérdida y se pongan en cash. Me ha llamado alguna persona también para decirme, oye, mira, tengo esta cartera, gente, estamos hablando de profesionales del sector. Javier, échame una mano para ver cómo cubro esta cartera, esta SICAV, esta cartera de más o menos conservadora, etcétera, etcétera, que tiene un objetivo de rentabilidad del 5 o del 6%. Dime cómo, por si se pone más tenso el tema en Ucrania o por si Putin le da por hacer algo todavía más grave que la sarta de barbaridades que está haciendo, ayúdame aquí a echar una mano para ver cómo cubro esta cartera. Es decir, una persona que podía ganar en un año bueno un 5 o un 6%, dime cómo le cubro toda la parte de renta variable de aquí a junio por si se tensa mucho y ayúdame a comprar unas puts, ayúdame a comprar unas opciones de venta que lo que hace es que si el mercado se desploma, mis puts o mis opciones de venta aumentan de precio, es decir, para que todos lo entendamos, ayúdame a comprar una prima de seguro para cubrirme de toda esta situación, que es lo mismo que coger un paraguas cuando ya está diluviando, básicamente. Cuando se pone a diluviar y vas por la calle y solo hay un paisano vendiendo paraguas y sabe perfectamente que se lo compras a él o básicamente vas a llegar a casa empapado, a lo mejor tiene la tentación de vendértelo un poquito más caro que cuando estaba el sol radiante y no tenía nadie a quien venderle el paraguas. Pues esto es exactamente lo que pasa con cubrir las carteras, con comprar unas puts, comprar una prima de seguro cuando el mercado ya se ha desplomado. Básicamente en el ejemplo que os decía antes, ahora mismo comprarte unas puts del Eurostoxx, el Eurostoxx poneros que está pues a 3.500. Comprarse unas puts del Eurostoxx Strike 3.200, es decir, que tienen que caerte 300 puntos de aquí al Eurostoxx de aquí a junio, te cobran 200 puntos por eso. Es decir, tú estás pagando 200 sobre 3.000 y pico puntos, estás pagando un 5 o un 6% de marzo a junio, 3 meses. ¿Os dais cuenta de la barbaridad que es pagar una prima del 5 o el 6% de tu cartera en 3 meses? Eso sería como estar pagando un 20% anualizado por cubrirme la cartera y yo empiezo a ganar, si el Eurostoxx cae desde 3.500 que está hasta 3.200 del strike, menos los puntos que pagué. O sea, tiene que tener una caída después de haber caído todo en vertical un 15 o un 20% los mercados. De aquí a junio tiene que caerme un 10% más el índice, es decir, seguir desplomándose todo en vertical. Y si no sucede antes de junio, pierdo el 5 o 6% que pagué por las primas. Yo digo, oye, en esta cartera, ¿tú qué objetivo de rentabilidad tienes? Es decir, cuando van bien las cosas, ¿qué rentabilidades haces? Depende, bueno, pues un 5, un 6, un año muy bueno, un 7, muchos años un 4. Es decir, tú me estás diciendo que por el paraguas de aquí a junio quieres perder un año entero y si no sucede lo que tú estabas diciendo, en un porcentaje de probabilidades muy elevado, vas a perderle al cliente un 5 o 6% después de que ya, con la caída que llevamos desde enero en 3 meses, ya le estás palmando un 6 o un 7. Es decir, casi seguro vas a firmar que le vas a perder un 11 o un 12% de su cartera este año, en vez de simplemente esperar a que se tranquilice la situación.
Bueno, pues eso es la dinámica generalizada de los bancos, de las bancas privadas, un poco del ser humano que no lleva 40 moscas en la culata, como llevamos los que estamos invirtiendo desde el año 2000 y que ya las hemos visto de todos los colores, y que sabemos que el peor momento para cubrirse, el peor momento para bajar riesgo, el peor momento para vender es después de una caída de estas. Le damos la vuelta. Cuando miro hacia atrás y veo un poco la situación que pasó en el año 2000, la que pasó en el año 2007-2008, la crisis de Europa del año 2012 de la prima de riesgo, el crack de la bolsa china de 2015, el Brexit en 2016, la caída tan fuerte que hubo a finales de 2018, el COVID o lo que está sucediendo ahora. Cuando suelo mirar hacia esos momentos hacia atrás, cuando todo el mundo estaba preocupado o me preocupaba, oye, Javier, ¿qué medidas estás tomando para cubrir la cartera? Oye, no sé si sacar esta orden que tenía porque la verdad es que estar invirtiendo ahora me parece complicado. Oye, Javier, no sé si retirar dinero porque está la situación muy oscura, no veo la luz al final del túnel. Siempre, históricamente, han sido los mejores momentos cuando miro hacia atrás para que ese cliente no solo no estuviese retirando, sino que estuviese invirtiendo. Siempre son los mejores momentos. Cuando el Fear Greed Index está por debajo de 20, cuando todo el mundo está buscando coberturas y comprando paraguas, lo que tienes que hacer es al revés. Lo que tienes que hacer es invertir, porque suelen ser los mejores momentos para sembrar de rentabilidad el futuro. Entonces, esas frases tan típicas de cuando veas la sangre en las calles, aunque sea la tuya, hay que comprar, o cuando decía Peter Lynch, oye, el 80% de la inversión lo que requiere es estómago, porque el otro 20% es cabeza y eso lo tienen muchísimos inversores. Es decir, hay muchos inversores a lo largo del mundo que tienen el 20% de cabeza que hay, pero hay muy pocos que tengan el estómago suficiente para cuando le están llamando a todos los clientes preocupados y pensando que no hay luz al final del túnel, tener la cabeza fría suficiente para estar ejecutando y utilizando el cash para invertir en esos momentos, comprando duros a 4 pesetas. O como decía Warren Buffett, sea avaricioso cuando los demás sean miedosos y sé prudente cuando los demás estén eufóricos. ¿En qué momento creéis que estamos? Estamos en el momento en el que la gran mayoría de la gente está miedosa. Es el momento ideal para buscar gangas en el mercado. Hace un año, cuando estábamos a principios de 2021, a mí me costaba mucho encontrar buenas oportunidades de inversión. Tenía un 12-13% de cash en la cartera y la verdad es que estaba un poco incómodo cuando tengo un mandato, tengo una política, pues que ahora cortaré un poco las decisiones que tomamos en los últimos años, de tener cerca del 100% invertido. Pues como tienes un 10 o un 12% de cash y no encuentras oportunidades, pues como que estás un poco intranquilo, estás buscando, oye, pues a ver. Pero es que ahora está pasando la situación contraria. Tengo que buscar y decidir dónde despliego el poco cash que nos queda porque encuentro muchas oportunidades de inversión. Entonces, deciros en primer lugar, esta situación, cuando me llama un cliente o Javier, ¿tú cómo lo estás viendo?, etcétera, etcétera, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que el principal perjudicado de toda esta situación o de que el fondo lleve un menos 20 en lo que llevamos de año, etcétera, etcétera, soy yo. Punto número 1, porque tengo todo mi dinero y el de toda mi familia invertido en el fondo. Punto número 2, porque un fondo en el que hace 2 o 3 meses teníamos un 14% anualizado en los últimos años y que de repente con esta caída tan abultada del mercado se ha deslucido completamente esa foto y a quien venga ahora mismo y le enseñe la ficha del fondo, el retorno anualizado, etcétera, etcétera, seguro que va a encontrar fondos de energía, materias primas, etc., 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 que lo están haciendo muchísimo mejor y siempre se tiende a ir al árbol que más sombra da o se tiende a ir a lo que luce muy bonito por lo bien que lo has hecho en los últimos tiempos y el nuestro ahora mismo la verdad es que luce bastante mal. Cuando realmente, y ya lo decía el gestor del fondo Magellan, que he tenido un histórico de rentabilidades altísimas a lo largo de los años, pero la gran mayoría de mis partícipes se han ido con pérdidas. ¿Por qué? Porque la gente suele tender a invertir cuando el fondo ha subido y a sacar dinero cuando el fondo ha bajado. Es decir, compro después de una subida porque luce muy bien y ahora, oye Javier, ha caído todo, voy a tender a protegerme, ¿por qué no saco el dinero y cuando todo se dé la vuelta y la situación mejore y se tranquilice ya vuelvo a invertir? Me estás diciendo que lo que quieres es vender barato y comprar caro, justo lo contrario de lo que hay que hacer. Con lo cual, por eso, la gran mayoría de los inversores pierden dinero en renta variable. Porque ahora lo que hay que estar buscando es aquellos fondos de renta variable, de materias primas, energía, etcétera, etcétera, que lo han hecho tan bien, a lo mejor tienes que pensar que es un sector que históricamente lo estaba haciendo muy mal y que le ha venido una situación coyuntural en la que todo le ha venido a favor y lo que tienes que buscar es precisamente cuáles son esas empresas de muy buena calidad, de muy buenos márgenes, que tienen retornos altos sobre el capital invertido, etcétera, etcétera, que lo están haciendo mal a corto plazo y que aunque la foto sea fea ahora, la que va a ser muy bonita es la de ahora en adelante los próximos 5 años. Y así es como hay que invertir. Entonces, primer perjudicado, tengo todo el dinero invertido en el fondo con una foto fea se vende muchísimo peor. Y tercero,
Y esto quizá, pues a lo mejor no es lo más intuitivo, pero quizá para mí es pues lo más importante. Que sepáis que nosotros le facturamos al fondo por el patrimonio total que tiene. Con lo cual, si el fondo pasa de 18 a 15, a nosotros nos han caído los ingresos un 20%, y los gastos, como sabéis que hemos aumentado equipo, ampliado la oficina, etcétera, etcétera, los gastos no están cayendo, los gastos están aumentando. Con lo cual, ingresos cayendo de un día para otro un 20% y gastos creciendo, ¿qué creéis que está pasando con los beneficios del negocio? ¿Entendéis? Entonces, esta situación para mí, yo soy el principal perjudicado y el principal interesado en quemarme las pestañas y meterle horas a la cartera para que cuando venga la recuperación sea lo más rápida y prolongada y duradera posible. Es decir, soy el principal interesado en que la rentabilidad del fondo sea buena. Es decir, creo que los intereses están muy alineados entre todos los partícipes. Segunda cosa que os quería comentar. Todo esto de, oye Javier, ¿qué estás haciendo con la cartera? Es decir, ¿qué medidas estás tomando para protegernos de esta situación? Bien, os quiero comentar dos cosas. Lo primero que tengo que decir, siempre he estado revisando a lo largo de las últimas semanas y de los últimos meses, cuando se estaba tensando la situación, he ido revisando un poco las comunicaciones que yo le he ido enviando a los partícipes, pues comunicaciones desde la carta de Navidad, a las fichas trimestrales, a las cartas anuales que yo escribo, etcétera, etcétera, ¿no? Algo tan reciente como la carta de Navidad última que he mandado, en la que decíamos el regalo, el premio a la paciencia, porque habíamos pasado un COVID y tan pronto pasó el COVID, la recuperación posterior que vino al premio al que tuvo la paciencia fue un año muy bueno de rentabilidad, como fue el año 2021. Bien, han pasado solo 3 meses y volvemos a estar en esa situación en la que lo único que hace falta es paciencia. Y mirando las cartas que yo le enviaba a los partícipes, la carta Plan 21-25, comunicación de cambio de exposición en el año 2018, cambio de política de inversión en el 2020, etcétera, etcétera. Y nosotros dijimos, oye, si nosotros en la primera etapa del fondo, los primeros 5 años, hemos hecho retornos del 6-7% anual con una exposición media baja del 50-60%, mucho cash, mucha renta fija, etcétera, etcétera. Oye, cojo y llamo a todos los partícipes uno por uno y les pregunto, oye, mira, tú vas a necesitar este dinero. ¿Tú crees que este dinero en los próximos 3 a 5 años vista lo vas a necesitar? La respuesta generalizada en el 99% de los casos fue que no, que es un dinero que nosotros no lo necesitamos, me incluyo como partícipe, no necesito este dinero porque soy ahorrador, tengo todos los meses un poquito más, gano un poquito más que lo que gasto, creo que voy a seguir generando ahorro y este dinero puedo permitirme buscar más rentabilidad. Entonces, ¿qué hacemos con un 50 o 60% de la cartera en renta fija? ¿Qué sentido tiene que con los tipos de interés tan bajos nosotros estemos con una parte de la cartera muerta o que se la está devorando la inflación? Vamos a por más rentabilidad. Eso es lo que yo he ido comunicando en los últimos planes, las últimas cartas. En octubre del 20, cuando estábamos justo saliendo del COVID, que ahora os comentaré un poco mi experiencia con las coberturas pasadas, en octubre del 20 nosotros pusimos la cartera al 100%, en el último trimestre del 20 el fondo hizo un 17% arriba, en el año 2021 hicimos otro 17% arriba, etcétera, etcétera, y yo os dije, oye, estos retornos, o sea, que el fondo desde octubre del 20 hasta octubre del 21 suba un 50%, cuando estaba todo el mundo tranquilo, ahí nadie decía nada, era todo rectilíneo, etcétera, todo muy tranquilo, ¿cuál es el peaje para poder obtener retornos de doble dígito anualizado a largo plazo? ¿Cuál es el peaje de que en vez de ser dejar el dinero en la cuenta y se lo devore la inflación, vamos a no solo conseguir revalorizar nuestro dinero por encima de lo que obtenga la inflación, sino ganar poder adquisitivo, es decir, conseguir retornos por encima de la inflación? El peaje es la volatilidad. El peaje es que el mundo crece y nosotros invertimos en negocios que crecen más que el mundo, es decir, podemos obtener retornos pronunciados a largo plazo de doble dígito anualizado y vamos a generar una bola de nieve mucho más maravillosa, un interés compuesto más pronunciado para nuestros ahorros, pero que ese camino ascendente, esa escalera ascendente del crecimiento económico mundial y de los negocios buenos que crecen a largo plazo, no es rectilínea. Es decir, soportamos una volatilidad a corto plazo, por eso digo a todo el mundo, si alguien no recuerda el momento en el que hablamos, puede decir, si alguien considera que yo no he sido suficientemente claro cuando he invertido en nuestro fondo, para decirles, oye, no inviertas un dinero en nuestro fondo que creas que vas a necesitar a corto plazo, es decir, solo invierte con nosotros un dinero que creas que no vas a necesitar de 3 a 5 años en adelante. Creo que sí, siempre soy muy claro en ese aspecto. ¿Por qué? Porque el riesgo de que te quiebren 30 compañías de Estados Unidos, Canadá, Suecia, Reino Unido y España, o Alemania, países de primer orden, donde se fomenta la inversión, donde los tipos impositivos llevan estables muchos años, donde el emprendimiento se fomenta, donde las empresas están bien tratadas, etcétera, pues eso, Norteamérica, los países nórdicos, Reino Unido, etcétera, Alemania. Claro, el riesgo de que te quiebren 20 empresas de todos esos países al mismo tiempo, pues hombre, si quiebran Amazon, Inditex, Apple, otras muchas compañías
algunas de estas no las tenemos en cartera, pero compañías de este tipo quiebran todas al mismo tiempo, pues el menor de nuestros problemas van a ser nuestros ahorros. Volvemos al taparrabos y al trueque y nos olvidamos de nuestros ahorros. Con lo cual, ¿realmente el riesgo de que eso suceda en renta variable existe? ¿Es el riesgo de que nosotros perdamos? Pues no. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que en un periodo de volatilidad, como ahora o como en el COVID, alguien que no esté preparado, que no tenga el estómago para llevar la volatilidad, o lo que es más importante, alguien que no tenga a una persona como yo, que le tranquiliza, que hace de amortiguador frente a todos esos impactos, frente a toda esa tensión y que ya tiene muchos años de experiencia en el mercado, tome la decisión peor, en el peor momento, de darle al botón y sacar su dinero y consolidar una pérdida porque ha estado poco tiempo en el mercado. Cuando realmente lo único que tiene que hacer es permanecer a largo plazo y esperar a que las buenas empresas den buen retorno. En 3, 4, 5 años estaremos muy por encima del máximo previo, igual que pasó en el COVID, igual que pasó en 2008, igual que pasó en todas esas crisis anteriores que ya hemos pasado. Entonces, creo que esta situación de pagar el peaje de volatilidad, cuando yo la explico y digo, oye, ¿queréis ir a por retornos más altos? Sí, porque no necesitamos el dinero. Claro, cuando todo subía y todo iba bien y todo, etcétera, y asumimos esa ventaja de los mayores retornos, lo que no sabemos es que cuando vienen mal dadas y tú estás expuesto al 100% y entonces, pues en 3 meses, cuando el mercado se mueve, te viene un menos 20 todo en vertical, pues esa es la parte mala de la moneda. Y ahora la estamos viendo. Pero también viene la parte buena de los buenos retornos, también viene la parte buena de participar en el crecimiento a largo plazo, también viene la parte buena de tener buenas empresas que no te quiebran, etcétera. Y esa parte buena, igual que vino anteriormente, va a volver. Así que solo necesitamos tranquilidad y no tomar las peores decisiones en el peor momento. Y alguno me podrá decir, oye Javier, y todo esto de las coberturas, comprarte unas opciones, sacar un paraguas y todo esto, ¿por qué no lo utilizas oportunistamente cuando veis una situación tan tensa como estas? Bien, yo creo que es muy difícil que nadie en enero del 20, antes de un COVID, pensase que iba a pasar lo que pasó, o que hace 2 o 3 meses, cuando Putin ni siquiera había puesto sus tropas en la frontera, pensase que iba a haber una guerra allí, etcétera. Estas cosas creo que para todo el mundo son bastante impredecibles, porque si alguien tiene una bola de cristal, pues no necesita invertir ni trabajar, porque lógicamente ya puede beneficiarse de cada uno de estos acontecimientos, y creo que nuestro trabajo es saber todo esto y es prácticamente imposible lo que va a pasar, ¿no? Entonces, os voy a poner un ejemplo bastante extremo de todo este tema de las coberturas para que veáis que incluso cuando la clavas con las coberturas y todo esto del market timing, cuando la clavas positivamente, es muy complicado beneficiarse a largo plazo. Para el que no haya seguido nuestra historia más reciente o no sea partícipe, o sea partícipe pero desde hace poquito tiempo y ya nos haya conocido como un fondo puro de renta variable con exposición al 100% y compañías muy buenas y una cartera de negocios en jurisdicciones más serias del mundo, etcétera, y quiera saber un poco de dónde venimos, pues os decía, una cartera más mixta, con un banco de pruebas en muchísimos tipos de inversiones en el mundo, coberturas, derivados, etcétera. Voy a explicaros solo concretamente una de estas coberturas que nosotros hicimos en el pasado para explicaros el por qué creo que nosotros debemos aprender siempre de las situaciones que nos van pasando para seguir mejorando como inversores, y el por qué, cuando la gente me está preguntando ahora, oye Javier, ¿por qué no pones un stop loss para que tú el 50% que sube el fondo tal no lo pierdas? Oye Javier, ¿por qué no sacas un paraguas y cubres la cartera para salirte de toda esta situación y cuando se tranquilice todo lo de Rusia ya vuelves al mercado? Pues la respuesta a todo eso es que nosotros, en el año 2020, en febrero concretamente, cuando aún no había explotado el COVID en Europa, creo que, bueno, ahora os voy a decir, no es echarme flores la clavada de la entrada, porque voy a decir a continuación la conclusión de la salida. Nosotros, a mediados de febrero, cuando aún no había la explosión de casos en Italia, por una serie de acontecimientos que ahora mismo no vienen al caso, personas con las que hablé de China, la situación que había allí, etcétera, y que estaba el mercado muy tranquilo en Europa y en Estados Unidos, decidí cubrir la cartera. Es decir, básicamente lo que hice fue, si nosotros teníamos una exposición del 80-90% a renta variable, con una serie de índices europeos, los que además creía que más perjudicados podían verse de esa situación, automóviles, oil and gas, hoteles, aerolíneas, etcétera, todos estos sectores que podían verse tan perjudicados de una pandemia global, pues lo que hice fue ponerme corto de todos esos índices, es decir, apostar a la baja en todos esos índices o hacer una apuesta inversa en los futuros de todos esos índices, de manera que su caída nos beneficiaba de la misma manera proporcional a la caída que iba a tener nuestra cartera. Es decir, sacar un paraguas. Oye, mi cartera va a caer, pero como mis apuestas bajistas en todos esos índices van a subir, yo me voy a quedar más o menos como estaba. Es imposible clavar tan bien el timing de una cobertura como aquella cobertura que nosotros hicimos un viernes por la tarde. El domingo explotó todo en Italia y el primer lunes
el siguiente, o sea, 3 días después, habiendo un fin de semana por medio de la cobertura que nosotros hicimos, el lunes por la mañana estaban cayendo los índices europeos más de un 4%. Ya no os cuento lo que pasó después. En el peor momento del COVID, nosotros con las coberturas que teníamos, que las fui haciendo gradualmente, teníamos una parte muy importante cubierta, pero había bajado del 80 al 50, a continuación bajé al 30 y ya en las partes finales ya estaba muy poco expuesto. Bien, cuando estaban los índices menos 35, menos 40%, es decir, en lo más profundo de la caída, nuestro fondo creo que en el peor momento estaba menos 10. No solo éramos el mejor índice de la categoría de renta de mixto, porque nuestro fondo está registrado como mixto, sino que comparado ya con los fondos de renta variable, pues me parece que éramos no el mejor de España, o sea, éramos uno de los mejores fondos de Europa de renta variable. Y entonces alguno podrá decir, joder, pues qué bien, lo clavaste con el market timing, pues podrías haberlo hecho otra vez ahora. Bien, cuando yo tenía que haberle dado la vuelta a la tortilla, es decir, en el momento en el que había que haber quitado esas coberturas, la situación a la que nos estábamos enfrentando era la peor situación económica posible de la historia. Es decir, el colapso económico al que nos enfrentábamos era total. La luz al final del túnel era nula, no existía luz al final del túnel. Estábamos todos encerrados en nuestras casas, iban a quebrar empresas en masa, la situación a la que nos enfrentábamos era imposible que fuese peor y el mercado era imposible ver la luz al final del túnel y todos los partícipes me estaban llamando para decirme esto se va todo a freír puñetas, hay que venderlo todo porque básicamente la economía de esta no se recupera. ¿Cómo iba a quitar las coberturas en ese momento? Si cada día por las coberturas había días que nos estaban ingresando 150, 200.000 euros en la cuenta del fondo por la caída que estaban teniendo los índices en los que nosotros estábamos cortos. Es decir, estábamos teniendo más subida en nuestras apuestas bajitas en índices que la caída que estábamos teniendo nosotros en la cartera. O sea, había días que el mercado se desplomaba un 4 o un 5% y nuestro fondo subía. Entonces, claro, en ese momento, como solo un mes después, cuando todas las crisis 2008, el año 2000, todas las crisis gordas de la historia, y esta era una de las más gordas de la historia, como mínimo duran 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, las ha habido de... Como un mes después de iniciar, vas a darle la vuelta y vas a quitar todas las coberturas. ¿Os dais cuenta que es completamente imposible clavar la entrada y clavar la salida? ¿Os dais cuenta que yo lo que hice fue quedarme protegido durante más tiempo y hasta finales de ese año, que ya empezó a mejorar mucho la situación, vacunas, etcétera, etcétera, no fui consciente de que lo que había que hacer era estar expuesto al mercado y retirar todas esas coberturas? ¿Sois conscientes de que nosotros, en un año en el que clavaste completamente una cobertura, gracias a que las quité a final de año y tuvimos una subida muy fuerte en la parte final de año, terminamos salvando un año bueno que podía haber sido un desastre, haciendo un más 6% ya neto de comisiones en el año 2020, y si yo no hubiese hecho nada, si yo ese viernes de febrero no hubiese cubierto la cartera, si yo en marzo estuviese menos 35, como estaban todos los índices y todos los fondos, y me hubiesen llamado a varios clientes para irse por el camino, y hubiese perdido a varios clientes ahí, el fondo habría terminado el año 2020 más 35% de rentabilidad, con varios clientes habiéndose quedado por el camino. Entonces, en base a esta experiencia, ¿vosotros pensáis que debemos aplicar esos conocimientos para mejorar la gestión del fondo, comunicar un plan de exposición al 100%, buenas compañías, utilizar las caídas del mercado para sembrar de rentabilidad el futuro, pagar el peaje de la volatilidad estando expuestos para obtener un mayor retorno a largo plazo, etcétera, etcétera? Mejorar como inversores, en definitiva, ¿o debemos seguir cometiendo los errores del pasado? Entonces, vosotros diréis, oye, si esta es tu experiencia pasada, ¿qué estás haciendo ahora con la cartera? Lo que estoy haciendo ahora con la cartera es cumplir la política y cumplir mi compromiso de tener un fondo de renta variable con exposición alta al mercado para obtener retornos altos, invertir en muy buenos negocios cotizados y participar del crecimiento económico mundial a largo plazo. Lo que estoy haciendo es cumplir con el plan 2021-2025. Lo que pasa es que lo que estamos viendo es la cara mala de la moneda o la cruz de la moneda, por decirlo así, de, oye, pues cuando vienen mal dadas, pues lógicamente un fondo que en 12 meses sube un 50 o que vas a intentar hacer retornos del doble dígito anualizado a largo plazo, no puedes estar solo a las maduras. Tienes que estar a las duras y a las maduras. Es decir, cuando vienen mal dadas, tienes que soportar esa volatilidad intermedia. Y además es que podemos soportarla porque no necesitamos el dinero. A lo mejor alguien me llama preocupado, pero no necesita el dinero pasado mañana. No tiene que irse después de una caída todo en vertical del 20 y pico %. ¿Entendéis? Con lo cual, pues lo que estoy haciendo es cumplir con la política del fondo, cumplir con la filosofía de inversión
que estamos aplicando en el plan 2021-2025, que ya llevamos aplicando desde mediados del año 2020, y ser fiel pues, a esos principios, a ese aprendizaje. Por eso no puedo sacar un paraguas, por eso no puedo cubrir la cartera, por eso no puedo poner un stop loss en el que es un sistema de análisis técnico para el que no lo conozca, en el que pones un límite que si baja de ahí tu compañía la vendes y básicamente lo que estás haciendo es siempre pasan cosas, siempre pierde el stop loss, siempre vendes en mínimos y compras en máximos. Vendo barato y compro caro, justo lo contrario de lo que hay que hacer. Entonces, ¿nuestro stop loss cuál es? Pues no tenemos el 100% en una sola compañía que pueda tener un problema. Si nosotros tenemos, 25, antes teníamos 10, 16, 18, 20 compañías, pues una de las cosas que he hecho, y ahora os voy a decir un poco las medidas que hemos tomado, una de las cosas que estamos haciendo, y este es una de nuestros stop loss, y lo pongo mucho entre comillas, es aumentar la diversificación de la cartera. En vez de tener compañías con pesos del 5, 6, 7, 8% que hemos llegado a tener, pues eso lo estoy reduciendo un poquito, pues la compañía que más pesa ahora mismo es el 6, tenemos muchas compañías en el 4 y tenemos cada vez más, y probablemente cada vez tengamos más, compañías en el 2,5, 3, 4%. Es decir, en vez de tener 18 o 20 compañías, pues tenemos ahora mismo 28 y probablemente tengamos 29, 30 en un periodo de tiempo razonable. Es decir, en torno a 30 compañías a un promedio de 3%. Entonces, ¿con esto qué perdemos? No perdemos gran cosa. He hecho un estudio de las rentabilidades o el extra de rentabilidad que te da la concentración y resulta pues que con 30 compañías no vamos a perder mucha rentabilidad potencial y sin embargo vamos a mitigar un poco esa volatilidad al estar más diversificados. Vamos a buscar que los movimientos sean menos pronunciados. Y además, ¿qué sucede? Oye, pues Javier, tú decías que querías tener solo 15 o 20 compañías porque así puedes concentrarte más en el análisis de esas 15 o 20. Primero, os he dicho recientemente que una de las ventajas de aumentar el equipo, de tener una estructura, una plataforma ya para muchos años de gente ayudándome en el equipo, es que vamos a poder tener más ojos mirando la cartera. Pues una de las ventajas de poder tener más ojos es que podemos tener más compañías analizadas. Segundo, oye, Javier, tú dijiste que cuando ibas analizando compañías y a lo largo de los años cada vez había más compañías en las que te sentías cómodo. Es decir, nosotros tenemos ya ahora mismo 14, 15 compañías de las 28 que tenemos ahora mismo en el fondo, que las conocemos desde hace muchos años, que son muy estables, muy sólidas, generan mucha caja, sabemos exactamente lo que hace el management, etcétera. Nos consumen menos horas de trabajo y menos horas de análisis, con lo cual podemos permitirnos aumentar el radar y tener más compañías en cartera que tengan los miembros para acompañarnos durante años y a base de ese trabajo de selección y filtrado que vamos haciendo a lo largo de los años, que cada vez el número de compañías que tengamos para acompañarnos a largo plazo sea mayor, para lo cual podemos abrir el espectro, porque tenemos ya 14 o 15 compañías que nos dan menos que hacer, ¿de acuerdo? Entonces esa es una de las primeras cosas que hemos hecho, oye, aumentar un poquito la diversificación. Segundo, oye, ¿nosotros qué tenemos en cartera? Que esto es muy importante. Pues nosotros tenemos en cartera compañías que vamos a decir, oye, suben los tipos de interés, aumentan los precios de las materias primas, hay más inflación, aumentan los costes energéticos y posiblemente pueda haber un poquito de recesión económica, ralentización en el crecimiento, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo nosotros podemos protegernos ante esta situación? Teniendo compañías con márgenes muy elevados, que no tengan deuda que pueda incrementársele su coste al subir los tipos de interés y que demanden lo mínimo o no demanden ni materias primas, ni petróleo, gasolina, con la menor carga energética posible. ¿Nosotros qué tenemos? Compañías digitales, compañías con elevadísimos márgenes, compañías que tienen caja neta a la cual les puede incluso beneficiar las subidas de tipos de interés, compañías con enormes ventajas competitivas que pueden repercutir. ¿Cuál es la única inflación que pueden tener? Inflación salarial. Oye, los empleados cada vez requieren de un mayor sueldo porque como están subiendo todos los precios, me exigen que les pague más para trabajar para mí. Oye, ¿yo puedo repercutir esa subida de los salarios a mis clientes? Tenemos compañías con un claro poder de fijación de precios, con lo cual estamos muy protegidos ante esa inflación. Estamos protegidos ante la inflación, no tienen deuda para que les suban los costes al subir los tipos de interés y no demandan materias primas. Creo que nuestra cartera está muy protegida de esta situación. Incluso tenemos compañías a las que un entorno inflacionista les puede beneficiar claramente. Con lo cual, sin sacar ningún paraguas, sin comprar ninguna prima de estas que te cuesta un 5 o un 6% a 3 meses, con lo cual ya estás perdiendo un 20 anualizado, etcétera, etcétera, creo que tenemos una cartera que está muy protegida para esta situación. ¿Qué sucede? Bueno, pues claro, cuando viene una situación de estas que se tensa, indiscriminadamente se vende todo. De buenas a primeras, cuando el mercado se tensa, te vende todas las compañías por igual, las buenas y las malas.
Y de hecho ha vendido más, de manera más pronunciada, las compañías que crecen más, porque os decía que los flujos de los tipos de interés, oye, pues esta compañía que antes le exigía un 3%, como hablábamos en el capítulo anterior, de los múltiplos, oye, para que una compañía esté a 30 veces o para que me pague el 3%, ¿en cuántos años tengo que recuperar la inversión? 3% por 3 por 30, bueno, pues esta compañía puede cotizar a 30 veces beneficios. Sí, no, pero es que ahora mismo el 3% casi me lo da el bono americano a 10 años, que antes me daba el 0 o el 1, ahora ya va por el 2 y pico y subiendo. Si yo le puedo prestar el dinero al gobierno americano al 3%, ¿cómo le voy a exigir a una compañía cotizada que tiene sus riesgos, sus operaciones, sus trimestres buenos, sus trimestres malos, su volatilidad, su subida, su bajada, o puede incluso quebrar y no pasa nada? El Estado americano es difícil que quiebre y si quiebra pasan muchas cosas, con lo cual una compañía individual yo le tengo que exigir un 6, un 7, un 8%, si al gobierno americano le estoy exigiendo un 3%. Bueno, pues por la inversa, si una compañía que antes estaba al 3%, 30 años, 30 múltiplo 30, ahora le voy a exigir un 6% de rentabilidad, porque al gobierno americano le exijo un 3%. Bueno, pues a esta compañía le voy a exigir un 6%. A ritmo del 6%, ¿cuántos años tardas en recuperar la inversión? En vez de 30, tardas 15. Se te va el múltiplo de los beneficios de esa compañía de 30 a 15. Una compañía que no le ha pasado nada a su negocio, que está ganando el mismo dinero o más que antes, te la ponen de 30 veces a 15, cae un 50% su cotización y aquí paz y después gloria. Y al negocio de esa empresa no le está pasando absolutamente nada. Pues eso es lo que ha pasado con las compañías buenas, que han caído indiscriminadamente, igual que las malas, pero veremos qué pasa cuando se tranquilice la situación, toda la liquidez, los bancos que siguen dando operaciones al 1% de tipo fijo, la gente que lleva 2 años sin hacer nada y tiene la cuenta holgada de liquidez, toda esa liquidez, todos los fondos y los planes de pensión, etcétera, que han vendido últimamente con toda la caída y tienen esa liquidez en cuenta, cuando ese dinero vuelva al mercado, ¿qué creéis que va a ir? ¿Primero a las compañías buenas o primero a las compañías malas? El primer sitio donde va a refugiarse todo ese dinero o donde va a buscar rentabilidad todo ese dinero es en las compañías buenas que te las han puesto a precio de saldo. Con lo cual, de buenas a primeras, pánico, cae todo, a continuación se separa el grano de la paja, las compañías buenas son las primeras que se benefician. Oye, ¿qué medidas has tomado, Javier? Bueno, pues tenemos compañías muy buenas, creo que estamos muy bien protegidos. ¿Has hecho algo más? Bien, básicamente 2 cosas. En esta situación, principalmente, nosotros empezamos cuando estábamos en noviembre con un 87-88% de liquidez. Os decía que a mediados del año pasado no teníamos el 100% invertido porque no encontraba muchísimas oportunidades. Bien, ahora encuentro muchas oportunidades. Primera cosa que hemos hecho, hemos invertido el cash que tenemos. Es decir, al revés de lo que nos iría nuestras emociones, que siempre decimos, oye, el 20% de cabeza, vale, pues vamos a aplicar un 80% de estómago. Y si tú te sientas y te paras a mirar fríamente y dices, oye, resulta que nuestras empresas en algunos casos incluso siguen creciendo, se han visto beneficiadas, es decir, el duro se nos ha ido a 6 pesetas y la cotización de 4 se nos ha ido a 3. Es decir, no es que estemos comprando duros a 4 pesetas, es que las 6 las estás comprando a 3. Vamos a utilizar el cash que tenemos para irnos de rebajas, para ir de compras, a invertir ese dinero que teníamos parado y vamos a ponerlo a trabajar a precios muy buenos. Con lo cual, os decía, soy el principal perjudicado. Lo siento y lo paso mal por la gente que está preocupada por su participación y porque no tienen el estómago que tengo yo, pero por otra parte, como sé que no necesitamos el dinero y que somos inversores con muchos años por delante para generar rentabilidad, estoy muy contento y muy ilusionado con las buenísimas inversiones que estamos pudiendo hacer con nuestro dinero y de cuánta rentabilidad estamos sembrando el futuro. Con lo cual, muy tranquilo por esa parte. Es decir, primera cosa que estamos haciendo, utilizar el dinero para irnos de compras, para aprovechar esas rebajas. Segunda cosa que estamos haciendo. Resulta que tenemos un par de compañías que se han visto beneficiadas de esta situación. Tenemos una compañía que vende gas en el Mar del Norte, que la compramos en noviembre del 2020 a 100 peniques, 105 peniques justo el día que salió a cotizar, y que se ha ido a 440, porque el gas ha volado, porque esta situación... Bueno, pues no me parece descabellado si tienes una serie de compañías que están volando, sacar huevos de esa cesta y ponerlos en las compañías de mucha más calidad y con muchas mejores perspectivas en un entorno normalizado de gas y de energía, etcétera, etcétera. Probablemente esa compañía a la que le ha venido tan a favor, pues no se ha descabellado sacar un poquito de ahí y meter en buenas rebajas que se están produciendo en compañías de mucha más calidad. Pues eso es lo que hemos hecho. Para compañías de royalties de oro, Mavericks Metals y Kistos Energy, que está gas en el Mar del Norte y royalties en Norteamérica, pues hemos sacado dinero de ahí para invertirlo en las rebajas de las compañías que yo siempre he querido invertir y que siempre estaban caras y que no podía invertir en ellas. Par de ejemplos. No había comunicado todavía, pero como son compañías muy líquidas en las que no existe ningún problema porque los inversores puedan entrar y además es que ya tengo la posición construida y al precio al que quería, pues por primera vez hemos invertido en Adobe Systems y en Netflix en el fondo.
Netflix, no hace falta hablar de ella, la conoceréis y ya hablaré largo y tendido sobre ello, no quiero daros muchas señales, pero Adobe Systems es una empresa de software que es la programadora del Adobe Photoshop, del Adobe Acrobat Reader, Adobe Analytics, etcétera, etcétera. El programa más conocido, por supuesto todos los que utilicéis documentos como el Acrobat Reader, etcétera, etcétera, documentos PDF, pues ya conocéis esta compañía. Y probablemente todos los que hayáis hecho edición de fotos, vídeos, etcétera, pues conoceréis el Photoshop. Bueno, pues Adobe es la empresa que ha programado ya históricamente, o la dueña de la licencia de Photoshop. Bien. Todo el viento de cola que existe en la industria de contenido, vídeo, contenido digital, para páginas web, para YouTube, etcétera, etcétera, una de las empresas que se beneficia de todo este viento de cola es Adobe. Adobe es una empresa que lleva años creciendo a tasas anualizadas superiores al 30% en top line. Vamos a decir, oye, que como hablamos del capítulo cuando hables de empresas, ¿qué es el top line? Pues hablábamos, ya lo expliqué en el capítulo anterior, ¿no? Ventas, o sea, en la parte de arriba de todo la cuenta de resultados. Pues Adobe parece una compañía que dice, oye, pues crece al 20 y pico por ciento. Claro, pues que crece al 20 y pico por ciento en un proceso muy claro de expansión de márgenes. Decía, oye, cuando se vayamos más hacia abajo, el EBITDA, etcétera, etcétera. ¿Por qué nos importa? Porque es una compañía que estaba ganando el 20 y pico por ciento por cada euro que vendía y que va por cerca del 37%. Es decir, Adobe es una compañía que está creciendo a más del 20% anual en top line, con gross margins. Dice, oye, me gustan las compañías que obtienen mucho o poco, me gustan las compañías que tienen márgenes grandes. Adobe, por cada dólar que factura, tiene un gross margin del 88%. O lo que es lo mismo, cada euro de facturación le cuesta 12 producirlo. O lo que es lo mismo, multiplicar desde 12 hasta 100, estamos hablando de que es una compañía que vende por 7-8 veces, multiplica lo que le cuesta programar sus códigos informáticos al precio al que los vende. Y a partir de ahí le resta todos sus gastos, ventas, gastos generales, etcétera. Seguimos bajando, ¿no? De gross margin, ¿por dónde bajábamos? Ya vamos a EBIT margin, o sea, ya casi una métrica muy buena de lo que les queda a los accionistas. 37% de EBIT margin, cuando hace unos años no lo tenía inferior al 20%. O sea, cada euro incremental que va aumentando su facturación le produce muy pocos gastos, los gastos fijos se reparten más y tiene unos márgenes incrementales bestiales. Retorno sobre el capital invertido por cada euro que despliega, retorno para el equity del 35% anual. Es decir, emplea muy poquito capital y el que emplea es altísimamente rentable. Ventajas competitivas al nivel de que, oye, si tú te has formado desde la carrera, si tú, toda tu carrera profesional, la curva de aprendizaje tan compleja que tiene el Photoshop, ya hay currículums, demandas de empleo que exigen el Photoshop y tú tienes toda tu carga de trabajo, tus vídeos, tu edición, tu contenido digital, etcétera, desarrollado en Photoshop hasta el punto que el punto PDF, el punto RAW, el punto etcétera de tu fichero informático, existen formatos de vídeo, de audio, de contenido digital, de fotografías, etcétera, que son propias de Photoshop y que solo funcionan con ese programa informático. Las posibilidades de que los generadores de contenido, los programadores, los diseñadores gráficos se cambien de programa informático, es decir, ventaja competitiva, switching cost. No me puedo cambiar de ese programa informático. Las posibilidades de que Adobe todos los años religiosamente les suba los precios a sus clientes y que repercuta esa inflación del mercado a sus clientes son muy elevadas. ¿Y qué materias primas demanda Photoshop? Un código informático que se descarga en todo el mundo de manera instantánea sin ningún contenido físico que te tengan que enviar. ¿Qué fletes, qué rotura de cadena de suministro, qué transportes, qué petróleo, qué cobre, qué acero demanda? ¿Cuál es la presión en costes que puede tener esta compañía? Ventajas competitivas, retorno sobre el capital elevado, elevadísimos márgenes, ninguna presión en costes puede tener la salarial. Si hay una inflación fuerte en Estados Unidos, sus empleados van a demandar un sueldo más alto y ellos proporcionalmente o más pueden subirlo en su cuenta de resultados vía subida de precios a sus clientes. Grandísimos vientos de cola en toda la parte de contenido digital, porque cada vez vivimos un mundo más digital, contenido, videojuegos, vídeo, una posición dominante en la que cada año compran una o más compañías que les puedan hacer competencia para mantener su dominio sobre el mercado. Mirad la lista de compañías que se ha comprado Photoshop en los últimos años, Adobe en general, en los últimos 10 años, el número de adquisiciones que ha hecho están bajo el radar. A las Microsoft, Facebook, Google, todas estas les miran muchísimo todas las compañías que cobran porque están en una situación de monopolio y las vigilan muchísimo los reguladores. A Adobe no la mira nadie, cada año se compran una o más compañías para mantener su posición de dominio. Entonces, bueno, pues grandísimos vientos de cola en la parte de contenido digital, que ya lo tienen todo en cloud, con lo cual pues todo un
un 90% de las ventas de Adobe son recurrentes, muy poquito churn, es decir, muy poquitos clientes se pueden marchar. Tenemos una parte de documentos digitales que, como ya tenían el PDF, como todo el mundo usaba Acrobat, oye, todo el mundo se pone a teletrabajar, estamos trabajando a distancia, vamos a fomentar que todos esos contratos se puedan firmar sin tener que imprimir ningún papel, más sostenible, no tenemos que usar papel físico, no hay que ir a firmar un documento, firma digital, intercambios de documentación entre equipos de trabajo. Es decir, la parte de documentación de Acrobat, aparte del Photoshop para el contenido digital, tiene un gran viento de cola por cada vez menor uso de documentación física. Pues ellos están beneficiándose en gran medida de este viento de cola. Parte de Adobe Analytics, etc. Os podría contar de todas las divisiones que tiene. Escuchas hablar del equipo gestor, súper centrados, unos tíos súper listos, que además tienen acciones de la compañía, que llevan muchos años haciéndolo bien, asignando muy bien capital, haciendo adquisiciones. Un ejemplo de una compañía. Todo esto que os estoy contando, Adobe cogen y la mandan de 700 a 400. Es una caída del 40% que no la había tenido en los últimos 15 años. O sea, es la caída más grande que ha tenido Adobe desde el crack de las .com y la burbuja financiera del año 2008. O sea, desde la gran caída de los bancos del año 2008. Es decir, en 15 años Adobe no se había visto en una de estas. ¿Y yo qué hago? La compro. Es decir, cojo y pongo parte de nuestro dinero a trabajar ahí, porque sé que solo tenemos que esperar. A lo mejor me la mandan a 300 o me la pueden mandar a 250. En unos años Adobe va a valer muchísimo más de lo que está cotizando ahora mismo. Pues estas son las medidas que estoy tomando en la cartera. No estoy sacando un paraguas, estoy sembrando una semilla en el suelo. Una semilla que tiene bastantes probabilidades de ser un roble en el futuro. Creo que no hay mejor manera que protegerse que sembrar para el futuro. Pues estas son las medidas que estamos tomando. Y lógicamente, pues oye, pues si tengo que sacar un poquito de energía, porque estar largo de gas europeo ahora mismo es estar largo de guerra, y yo cada vez estoy más incómodo estando largo de la guerra. Es decir, yo lógicamente estando largo de la guerra, quiero decir, quien esté muy largo de gas europeo, lógicamente, aunque nuestra empresa es una maravilla y sé que su gestor va a seguir haciéndolo muy bien en los próximos años y seguramente las acciones van a valer más, pues cada vez estoy más cómodo sacando un poquito de ahí y metiéndolo en Adobe o en Netflix. Y alguna otra compañía sobre las que sí que no puedo hablar porque sí que son poco líquidas y que todavía no tenemos la posición del todo construida. Pero, oye, vamos a sacar un poquito de oro y de gas para meterlo en software que le han metido un menos 50%. Pues esas son las cosas que estoy haciendo. Entonces, en general, creo que nuestra cartera está muy bien protegida. Creo que nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer yendo a contramercado. Creo que nosotros, al final, al invertir en empresas muy buenas que crecen por encima del mercado, nosotros, aunque a corto plazo la foto sea muy fea, estamos haciendo lo correcto para revalorizar nuestros ahorros a largo plazo. Entonces, pues transmitiros unas pequeñas conclusiones. Me parece que es una gran oportunidad para invertir, con independencia de que no tengo ni idea de lo que va a pasar de aquí a un mes o 2 meses, ni tampoco a 6. O sea, no sé si Putin mañana se le va a girar la cabeza todavía más de lo que se le está girando y va a hacer alguna barbaridad más de la que se está haciendo. No sé si la inflación va a ser del 7, del 8, etcétera, pero está la Fed ya diciendo que probablemente están bastante tranquilos porque hay partes importantes de la inflación que se están solventando y que donde dijeron 0,50 ahora suben 0,25, etcétera, etcétera. O sea que no creo yo que les interese a ellos ponerles palos en las ruedas al desarrollo económico y tampoco encarecer la deuda de las espaldas públicas que están muy endeudadas, con lo cual se lo van a tomar con bastante calma la subida de tipos. Nuestras compañías creo que en este entorno pueden verse bastante beneficiadas y seguir creciendo. Y oye, pues creo que en los entornos en los que históricamente más apetece protegerse, normalmente son los mejores momentos para invertir, con lo cual os pido que vayáis en contra natura y que lo que seáis es oportunistas porque es un momento muy bueno. Lógicamente, cuanto más oscuro veamos el futuro, suele ser el momento más cercano al punto bajo de mercado, es decir, cuando menos solución. Ahora, no sé si es ahora o cuando haga Putin la última barbaridad o cuando veamos que realmente esto no hay posibilidad de solución, los transportes en huelga, la inflación disparada, las empresas empiezan a echar a gente, etcétera, será el punto más cercano al punto bajo de mercado. Y creo que la inversión en excelentes negocios cotizados a largo plazo pues es la mejor protección que podemos tener en esta situación. Así que nada más, deciros que el camino es ascendente pero no es rectilíneo y que ahora mismo estamos en una de esas curvas del camino, pero que claramente será ascendente teniendo las empresas que tenemos. Y nada más, os pido que nos aislemos del ruido de corto plazo. Estas situaciones para nosotros como inversores en valor son grandísimas oportunidades y creo que os quiero transmitir un mensaje de tranquilidad y de esperanza para el futuro en cuanto a que pues esto forma parte del camino y yo soy el principal perjudicado, pero soy muy positivo con nuestra cartera para largo plazo, así que creo que estando las semillas sembradas en el terreno, lo único que tenemos que hacer es esperar.
Así que sin más, despedirme hasta el próximo capítulo, recomendaros que a quien le haya parecido interesante o le haya gustado este capítulo, pues si quiere recomendárselo, compartirlo a su gente cercana, se lo agradecería mucho. Y nada, pues agradeceros a todos los que nos estáis dando las 5 estrellas en Spotify, que ya vamos por 200 valoraciones en ese camino a nuestra siguiente meta volante de las 500, pues daros las gracias porque la verdad es que pues me ha sorprendido el ritmo tan bueno al que hemos aumentado esas valoraciones. Y como muchos escucharéis este capítulo el sábado 19, pues nada, felicidades a todos los Josés, a todos los papás en el Día del Padre, entre los cuales ahora yo ya me encuentro desde hace poquito tiempo, con lo cual pues celebraré ese Día del Padre con mi pequeñín y estoy muy contento de ya ahora poder celebrar el Día del Padre desde el otro lado. Ahora tengo que hacer regalo y recibir, de momento recibiré unas pinturitas estas de la guardería, supongo, que me hace mucha ilusión. Y nada más, pues felicitaros a todos los Josés y a todos los papás y transmitiros desde aquí un abrazo y tranquilidad, que las cosas seguro que irán a mejor. Un abrazo y hasta el próximo capítulo.